Bueno muchachos, muy buenas tardes. Eh, Hoy vamos a hacer... ¿Sí me están escuchando todos? Primero que todo revisamos eso. Bueno, entonces empecemos. Como se los puse en la publicación, vamos a hacer dos tutorías. La primera tutoría va a ser esta parte de POC y la segunda tutoría va a ser un pedazo que le quedó faltando a Mateo en la tutoría presencial que hizo sobre neumonía. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Juan José Fierro. Yo soy estudiante de décimo semestre de la U y soy tutor de medicina interna ya hace unos semestres. Entonces, para los que no han ido a una tutoría conmigo, a mí me gusta mucho que participen, no importa que lo hagan hablando, no importa que lo hagan escribiendo en el chat, pero hay muchas preguntas a lo largo de la presentación, son muy fáciles, cosas que seguramente ustedes saben, entonces anímense para que sea un poquito más interactivo y no simplemente una cátedra mía sobre esto. La primera pregunta que nos surge cuando hablamos de una enfermedad es precisamente qué es la enfermedad. La EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene una definición y esta se las voy a dar yo. Hay una entidad internacional que se encarga de hacer las guías de práctica clínica sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es esta. Yo creo que todos ustedes la conocen ya que han rotado por medicina interna, las guías GOLD. Me tomó por sorpresa en esos días cuando estaba terminando detallitos de la tutoría que ya hay una versión del año 2020 de las guías GOLD, salió ahora en noviembre, prácticamente diciembre de este año. Entonces hice algunas modificaciones y basados en esas guías es lo que les voy a hablar. A grandes rasgos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad común, prevenible y tratable, caracterizada por síntomas respiratorios persistentes y limitación del flujo de aire debido a anomalías en la vía respiratoria, que generalmente están causadas, y esto es muy importante, por la exposición significativa a partículas o gases nocivos. Entonces quiero que se queden desde ese momento con que es una enfermedad común, prevenible, muy importante eso, y tratable. Bueno, epidemiología, simplemente traje dos datos porque quiero hacer esta tutoría un poco más práctica, ya que ustedes tienen el examen práctico dentro de 2 días. Dos datos que me parecen fundamentales para entender por qué estamos domingo estudiando esto, y es que es la cuarta causa de muerte en el mundo en el 2019 y está proyectado que para el año 2020 será la tercera causa de muerte en el mundo. Entonces estamos hablando de unos datos un poquito viejos del 2012 de que al año mueren más de 3 millones de personas. Bastante importante. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer para que participen, para que escriban o se animen a hablar, es ¿qué causas conocen de la EPOC? Juan Pablo dice que la exposición a biomasa. Carolina, el tabaquismo. Estefa dice que biomasa, Laura biomasa. Y bueno, todos tienen razón y vamos a intentar hacer como un énfasis en eso más adelante. La etiología de la enfermedad, hay dos cosas grandes que determinan la aparición. Uno es los factores propios del huésped y lo otro son los factores externos al huésped, que básicamente son dos: los contaminantes y el tabaquismo. Lo que hay por lo general en la patofisiología de la enfermedad es que hay un daño en el crecimiento pulmonar, un daño acelerado de esos pulmones debido a estos agentes externos como el tabaco y contaminantes como la biomasa. Entonces lo que nosotros tenemos es esto: anormalidades en las vías aéreas pequeñas que nos llevan a efectos sistémicos, y esas dos cosas son muy importantes porque nos da lo principal,
patológicamente la EPOC y las manifestaciones clínicas. Lo principal, hay una limitación en el flujo aéreo persistente, por eso es crónico, y las manifestaciones clínicas son los síntomas, las exacerbaciones de la enfermedad, que las vamos a ver mucho más adelante, y la aparición de comorbilidades como la falla respiratoria aguda. Entonces, factores de riesgo los vamos a dividir en dos, en modificables y no modificables. Primero hablemos de los no modificables. Son esos que tengo acá como los más importantes. Primero, anormalidades que lleven a un desarrollo anormal pulmonar desde pequeños. Una de las más estudiadas es esta, la deficiencia de alfa-1 antitripsina 15, y anormalidades en el gen de la glutatión transferasa que llevan a anormalidades en el crecimiento pulmonar. Y una cosa también modificable es el sexo y la edad, porque es más frecuente en mujeres, y a medida de que envejecemos tenemos mayor riesgo de desarrollar la EPOC, especialmente si hemos estado sometidos a estos factores de riesgo modificables. El principal factor de riesgo para el EPOC es el tabaquismo. A pesar de que hay muchas campañas a lo largo del mundo para disminuir las tasas de tabaquismo, todavía es una adicción muy prevalente en todo el mundo, y es la principal causa de la EPOC. Además, la exposición a biomasa o material particulado, biomasa en hogueras, en estufas de leña, y el material particulado asociado a la contaminación de las zonas urbanas. Entonces, esto es muy triste, no sé si sea modificable o no modificable, pero la pobreza está asociada con una mayor prevalencia de poco, precisamente porque estas personas están asociadas frecuentemente a exposición de biomasa, porque tienen estufas de leña, porque viven en zonas urbanas, porque tienen peores condiciones de atención en salud, en fin. Y también se ha asociado a factores modificables como las enfermedades, pacientes que tienen asma, bronquitis crónica, infecciones respiratorias a repetición durante la infancia, que cuando son adultos pueden desarrollar con mayor frecuencia la EPOC. Bueno, entonces lo primero que tenemos que pensar, ya lo vimos, que es la definición de la EPOC, y entonces ahora tengo que saber en qué paciente sospecho una EPOC, porque si no la sospecho nunca la voy a diagnosticar. Entonces, por favor, participen. Estefa Lopera dice que un aumento del tiempo expiratorio, eso viene siendo el BF1, que ahora vamos a hablar como de ese parámetro. Pero Estefa, ese es un parámetro de espirometría, y eso es una prueba que tú envías ya después de que estás sospechando que el paciente tiene la enfermedad. Entonces, antes de enviar esa prueba, o sea, ¿qué es lo que te hace pensar que un paciente puede tener EPOC? Mateo dice tos crónica, ese es uno, eso es una cosa que el paciente llega diciendo, no le tengo que mandar un examen para saberlo. Carlos dice que disnea, tos, producción excesiva de esputo. Listo, muy bien, esos son como lo principal. Cuando nosotros estamos sospechando a un paciente una enfermedad, hay que pensar primero en la sintomatología, porque pensar en las alteraciones de los laboratorios es irnos un poco más allá de lo que tenemos en una consulta inicial. Entonces tenemos como unos indicadores clave para considerar el diagnóstico de EPOC, y los vamos a decir aquí, voy a poner la pluma, y son estos: disnea, que es un síntoma, especialmente si es progresivo durante el tiempo, si empeora con el ejercicio, si es persistente; la tos crónica, que puede ser intermitente y en algunos casos puede ser improductiva; la producción crónica de esputo puede indicar la aparición de EPOC; cuando tengo repeticiones del tracto respiratorio inferior a repetición, o cuando tengo, y eso es muy importante porque hay muchos pacientes que no tienen lo demás pero tienen esto, y es la historia de los factores de riesgo, como los que habíamos hablado del hospedero, del tabaquismo, de la exposición a biomasa, o de factores ocupacionales que te expongan a tóxicos que representan daño pulmonar. Y la otra historia, la otra cosa que nos hace pensar en una EPOC es que
tenga una historia familiar de EPOC o tenga factores en la infancia que predisponen a desarrollar EPOC en la adultez. Entonces, básicamente, como para tratar de resumir y ser un poquito más claro, nosotros tenemos un paciente que llega a consulta con síntomas respiratorios crónicos como disnea, tos y producción de esputo aumentada. Y lo que nosotros vamos a hacer es lo que nos había dicho Estefanía, hacer una consulta pues obviamente completa, una historia clínica, examen físico, pensar en todos los factores de riesgo, la del paciente, el sexo, todo lo que acabamos de decir y enviar la prueba diagnóstica que es la espirometría. Se ha confirmado que tiene un buen porcentaje de especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de la EPOC y se hace básicamente con eso, un cociente entre la capacidad, entre la fracción expiratoria forzada y la capacidad vital forzada. Cuando esa cociente da menos de 0.7, entonces podemos hablar de que tenemos un paciente con EPOC. Hay una cosa importante que me pareció curiosa, está dentro de las guías, y es esto: la OMS recomienda que en el momento en el que tenemos un resultado de espirometría así, hagamos tamizaje para deficiencia de alfa-1 antitripsina, que era una de las causas asociadas al hospedero que podían causar EPOC. Sin embargo, la verdad desconozco si en nuestro medio se hace de rutina ese tipo de tamizaje, no lo pude confirmar antes de realizar esta tutoría, pero se los contaré después. Bueno, y entonces la prueba que tenemos principal para el diagnóstico de la EPOC es la espirometría. Sirve para el diagnóstico, sirve para la evaluación de la severidad de la obstrucción en el flujo aéreo y también sirve para el seguimiento de los pacientes después de que ya tenemos un diagnóstico establecido. Entonces esa espirometría nos va a dar unos parámetros de fisiología respiratoria importantes. Dentro de eso, quizás el más importante es el volumen expiratorio forzado, que ahora se los voy a explicar, y con base en eso nos vamos a plantear terapéuticas farmacológicas, no farmacológicas y diagnósticos alternativos en caso de que tengamos alteraciones desproporcionadas para lo que nosotros esperamos con una EPOC. Entonces, ya que tenemos la espirometría, vamos a clasificar a los pacientes. Los objetivos de la clasificación son tres cosas grandes. Uno, determinar cuál es la limitación del flujo de aire que tiene el paciente. Segundo, determinar cuál es el impacto en la vida del paciente que representa la enfermedad. Y tercero, el riesgo que tiene ese paciente de exacerbaciones y muerte, que son dos cosas que van por lo general de la mano, porque las exacerbaciones empeoran el pronóstico de los pacientes con EPOC. Vamos a hablar primero de la limitación en el flujo del aire. Se utiliza la clasificación propuesta por las guías GOLD, donde se utiliza el parámetro de espirometría del volumen expiratorio forzado. Les quiero recordar que ese parámetro es la cantidad de aire que nosotros logramos expulsar durante un segundo de expiración máxima, y eso determina el compromiso del flujo aéreo que tenemos en un paciente con EPOC, precisamente porque la enfermedad es obstructiva, entonces yo tengo dificultad para expulsar el aire de los pulmones. La clasificación va del 1 al 4, pues se llama GOLD como las guías, entonces es bastante fácil de recordar y es dependiendo de ese volumen expiratorio forzado que tan afectado está. Entonces, cuando tenemos mayor o igual del 80% de lo que debe tener el paciente, esto se realiza con unas tablas específicas que, dependiendo de la raza, el sexo y la edad que tiene el paciente, hay unas tablas que incluso hablan de estatura. Si tiene más o igual del 80%, entonces es un GOL 1. Si tiene de 50 al 80%, GOL 2. Si tiene 30-50%, GOL 3. Y si tiene menos del 30%, entonces tengo un GOL 4. O sea que este paciente es el que tiene el peor flujo aéreo. Listo. Más adelante les voy a decir la utilidad que tiene eso en el tratamiento farmacológico. Además, hay unos cuestionarios establecidos para determinar el impacto que tiene la enfermedad en la vida del paciente.
Uno de esos es este MRC, que lo que hace básicamente es preguntar acerca de la dificultad respiratoria que tiene el paciente haciendo cierto tipo de actividades como ejercicio extenuante, simplemente caminar, hasta los pacientes que tienen disnea simplemente con vestirse o desvestirse. Entonces lo que yo hago aquí es clasificar al paciente ya no por un parámetro de espirometría, sino por la capacidad funcional que tiene. Desde el grado 0, que es el que mejor capacidad funcional tiene, hasta el grado 4, que es el que tiene peor capacidad funcional. Bueno, y hay otro tipo de cuestionario que ese es para que el mismo paciente lo realice. Es muy sencillo, por numeritos, como una encuesta. Y lo que intenta evaluar también son los síntomas respiratorios que tiene el paciente y las dificultades que representa para su vida cotidiana esos síntomas. Simplemente se van marcando los puntos, al final se suman todos y se hace la clasificación dependiendo de cuántos puntos tiene en este CAT, que es la segunda encuesta. Entonces, ¿eso por qué es importante? La clasificación de la POC se hace con base en esas dos cosas. Uno, los parámetros de espirometría, y lo otro, los parámetros clínicos de la relevancia que tiene para el paciente. Entonces, para seguir como los pasos del ABCD de la evaluación de un paciente con sospecha de POC, primero le hago una espirometría y confirmo el diagnóstico con el cociente que habíamos visto, menor de 0.7. Evaluamos la limitación del flujo aéreo con la misma espirometría, evaluamos los síntomas y riesgos de la exacerbación y clasificamos. Vamos a clasificar en grupo A, grupo B, grupo C o grupo D, y se van a tener en cuenta estos grados. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, un paciente que tiene un MRC que va de 0 a 1 y un CAT menor de 10 tendría o un grupo A o un grupo C. Y vamos a tener otra cosa interesante en esta clasificación, que es la historia de exacerbaciones. ¿Por qué? Las exacerbaciones son factores pronósticos de la enfermedad, entonces se decidió incluir dentro de los criterios de clasificación de la POC cuántas exacerbaciones tiene el paciente para saber cuál es el tipo de tratamiento que puedo ofrecerle. Por ejemplo, este paciente que tiene un MRC de 1, un CAT menor de 10 y tiene 0 o una exacerbación que no amerita hospitalización, estaría ubicado dentro del grupo A, que es el de menos gravedad. Pero si ese mismo paciente, que en cuanto a sintomatología no tiene una disminución tan marcada de su capacidad funcional, si tiene exacerbaciones, entonces ya no va a ser un paciente del grupo A, sino que va a ser un paciente del grupo C, y por lo tanto el tratamiento farmacológico y el enfoque que le voy a dar al paciente va a cambiar. Esto es un poquito difícil de entender al principio, entonces vamos a hacer dos ejemplitos que son bastante sencillos. Es un paciente con un diagnóstico de POC, un BF1, solo que ahí está la sigla en inglés, de 40%, un CAT de 18 y 3 exacerbaciones en el año anterior. Vamos a mirar acá la imagen. Entonces, voy a ir pasando las diapositivas. Es un paciente con diagnóstico de POC, BF1 del 40%, entonces sería qué pena, es que el punterito se trabó. Sería 40%, sería una clasificación GOLD 3, dependiendo del parámetro de espirometría. Tengo un CAT 18, o sea que me ubico en este costado, o sea que sería grupo B o D, y miro cuántas exacerbaciones tiene, y el paciente tenía 3 exacerbaciones en el anterior, entonces es un paciente del grupo D. Listo. Por el contrario, vamos a ver el otro paciente con diagnóstico de POC, con un BEF del 25%, un CAT de 18, pero que no tiene exacerbaciones en el año anterior. 25% lo ubica en un GOL 4, o sea que está peor parámetro de espirometría. Tiene un CAT 18 igual al anterior, la capacidad funcional es como la misma, pero a diferencia del paciente anterior no tiene exacerbaciones, entonces no es un grupo D, sino que es un grupo B. Listo. Así es como se va jugando con esa tabla, así es como se lee este algoritmo que facilita las guías GOL, y dependiendo de esa clasificación pues vamos a instaurar el tratamiento. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Fui claro con eso?
Bueno, ve, por aquí estoy viendo que, qué pena, no me di cuenta, estaban hablando sobre lo de sobre la deficiencia. Mateo estaba diciendo que síntomas respiratorios en menores de 50, sino que tengas síntomas y tú le hagas una espirometría y veas un patrón obstructivo que no revierte con el broncodilatador. Si tienes eso en un menor de 50, sí sospechar de deficiencia. Sí, lo que pasa es que es interesante que la guía de 2020 dice que en casi todos los pacientes se debe hacer esa evaluación, pero me parece una cosa netamente de Estados Unidos y de primer mundo, entonces está muy bacana la aclaración, me gustó eso. Muchas gracias Mateo y muchas gracias Julián que puso la duda. Bueno, sigamos. Entonces, en la evaluación del paciente con EPOC tenemos también unas herramientas de imaginología que no nos hacen diagnóstico, pero nos ayudan en varias cosas. Dentro de esas, dos importantes son pues la placa simple de tórax, la de siempre, la de toda la vida, y la tomografía de tórax, que también nos da unos datos como más específicos. No hay indicación de hacerle tomografía de tórax a todo paciente que le haga un diagnóstico de EPOC, sino a los pacientes en los que sospecho comorbilidad o que tienen un evento agudo como una neumonía que puedo descartar con este tipo de pruebas. Los hallazgos como grandes de una radiografía y de una tomografía en un paciente con EPOC son estos. Obviamente, como tenemos atrapamiento de aire, la placa va a haber hiperinsuflación, que si recuerdan se ven con más espacios intercostales que se pueden contar, hiperlucencia por el atrapamiento de aire, o sea, se ve radiolúcida toda la placa como aquí, muy negra. Y esta radiografía es útil para el diagnóstico diferencial respiratorio, el diagnóstico diferencial esquelético como fracturas y el compromiso de grandes vasos. La tomografía de tórax no se envía en todos los pacientes, pero es útil cuando uno sospecha un cáncer de pulmón o cuando sospecho la presencia de bronquiectasias, que son como dilataciones de la vía aérea. Bueno, otras pruebas que podríamos hacer en esos primeros encuentros con el paciente con EPOC, la oximetría de pulso nos habla de la oxigenación del paciente periférica, la medición de gases cerebrales para determinar si tiene hipoxemia e hipercapnia, y una cosa adicional es la prueba de ejercicio de actividad física, que es un factor pronóstico. Los pacientes que tienen una mejor respuesta a esa prueba de ejercicio tienen una mejor pronóstico de vida en los siguientes años y por lo tanto también de calidad de vida, porque es mucho más funcional. Hay unos biomarcadores que se han estudiado solamente para las exacerbaciones, pero no se ha ampliado mucho su uso en otros contextos, por lo tanto no lo voy a mencionar detalladamente porque no es mucho con lo que nos vamos a topar. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Participen, por favor. Entonces, Camila, Laura dice cáncer de pulmón, Camila neumonía, José asma y silicoproteinosis, neumonía, tuberculosis, asma, fibrosis quística, enfermedades restrictivas, fibrosis pulmonar y bronquiectasis. Muy bien, ahí hay muchos de los diagnósticos diferenciales. Entonces, aquí les tengo como los principales, los que dice la guía. Básicamente son estos, y la guía también nos propone unas cosas para diferenciar esos diagnósticos diferenciales de la EPOC. El diagnóstico diferencial principal de la EPOC es el asma, una enfermedad bastante prevalente, también incluida dentro de su currículo y muy importante que la estudien. Otros diagnósticos diferenciales como la falla cardíaca congestiva, las bronquiectasias, la tuberculosis, la bronquiolitis obliterativa y la panbronquiolitis difusa. Simplemente les quiero hablar sobre
asma versus EPOC, porque son como las dos enfermedades que médico general se plantea como diagnósticos diferenciales. La EPOC, se caracteriza por un inicio en la mitad de la vida. Los síntomas son progresivos lentamente y el paciente por lo general tiene una historia de tabaquismo o de otro tipo de consumo de sustancias que se fuman. Bueno, mientras que el asma es un inicio temprano en la vida, por lo general, pues en la niñez, los síntomas varían día a día, los síntomas empeoran durante la noche o muy temprano en la mañana, están asociados a una historia, unos antecedentes patológicos de alergias como la rinitis, los eczemas, entre otros. Hay una historia familiar de asma y en algunos casos puede haber coexistencia de obesidad. Simplemente para que piensen que por lo general el asma es una enfermedad que se diagnostica más en pediatría y la EPOC es una enfermedad que se diagnostica más en medicina interna. Sin embargo, y no quiero que se queden con esa idea de como nunca voy a ver un asma en un adulto o en un anciano, hay casos reportados en los que el diagnóstico inicial de un asma se hace en pacientes adultos e incluso en ancianos, así que siempre tenganlo presentes. Otro tipo de diagnósticos diferenciales pues ya tienen otros síntomas como la falla cardíaca, la tuberculosis, entre otros. Bueno, y hay una evaluación de factores pronósticos que se le puede hacer al paciente, son básicamente mnemotecnia, que es como BOAT o BODE pues en español, que habla de el índice de masa corporal, menor índice peor pronóstico, la obstrucción, entre peor obstrucción del flujo aéreo tenga el paciente peor pronóstico, la disnea, entre peores sean los síntomas de disnea, peor será el pronóstico, y la capacidad que tiene el paciente de hacer ejercicio, que se mide a través de la prueba de ejercicio. Entonces esos como 4 parámetros nos dan una idea general de lo que va a ser la vida del paciente en los próximos años. Bueno, y ahora sí vamos a hablar un poquito de cuál es el tratamiento de la EPOC. Vamos a ver qué se acuerdan ustedes, qué se les ocurre, comenten todo lo que se les ocurra, que en este punto en específico nos vamos a detener mucho a lo largo de la tutoría. Entonces los leo o los escucho. Juan Pablo dice que lava, lama, samalama, perdón, eso parece un trabalenguas, sabalama, muy bien, broncodilatadores en general, que son todos los anteriores. Sí, parece una canción en árabe. Corticosteroides, muy bien. ¿A alguien se le ocurre otro tipo de tratamiento? Algo diferente. Programas de rehabilitación pulmonar, uy, ese estuvo muy bueno, ese me gustó. Dejar de fumar, Alejandro, muy buena también. Oxígeno, profilaxis con antibióticos, dejar de fumar con risa y los inhibidores de la fosfodiesterasa. Entonces vamos a hablar del tratamiento, que es el punto importante ya después de que hicimos diagnóstico y clasificación. Entonces el manejo de la EPOC es integral, no simplemente podemos pensar en un manejo farmacológico, no simplemente podemos decirle que deje de fumar, sino que tenemos que juntarlo todo. Ya nosotros cumplimos con voy a volver a poner la pluma, discúlpenme. Ya nosotros cumplimos con ese paso que es el diagnóstico, ya hicimos la evaluación inicial y clasificamos dependiendo de los parámetros espirométricos y los de clínica, evaluamos el estado de tabaquismo que tiene el paciente, evaluamos lo del alfa-1 antitripsina según esta guía ideal y primer mundo y miramos las comorbilidades que tiene el paciente. Después de eso vamos a hacer esto que es el manejo inicial de todo paciente con EPOC y lo vamos a ir detallando a lo largo de la tutoría. Lo primero y muy importante, ustedes lo dijeron, es que el paciente deje de fumar, la vacunación contra ciertos patógenos, aumentar la actividad física y el ejercicio, iniciar la farmacoterapia y educar al paciente, que también es otro punto fundamental en eso de la EPOC. Además, manejar las comorbilidades, que por lo general pues ustedes saben que los pacientes en medicina interna no solamente tienen EPOC, sino que tienen EPOC, falla cardíaca, infarto agudo de miocardio en algún momento de su vida, por allá le dio un ACV. Entonces, tratar integralmente al paciente es fundamental para lo de el pronóstico del paciente.
Después vamos a hacer una revisión después de que tuvimos ese manejo inicial, donde miramos básicamente lo mismo: los síntomas, el estado de tabaquismo, las exacerbaciones, la exposición que tiene el paciente todavía a factores de riesgo, la técnica de inhalación, que es fundamental, cómo va con lo de la actividad física, cómo va con los síntomas, si ha tenido exacerbaciones o no, y la necesidad de cambiar el tratamiento o no, dependiendo de esa evolución que tiene. Eso se llama ajustar tanto la farmacoterapia como el tratamiento no farmacológico. Entonces vamos a empezar con el tratamiento no farmacológico. Eso a mí me parece muy bacano porque, si ustedes ven, los estudios reducen mucho la mortalidad de la enfermedad, y son cosas que por lo general nosotros no pensamos, sino que simplemente nos quedamos con los broncodilatadores y hasta ahí llegamos en EPOC. Entonces, una de las cosas fundamentales es esto: reduce la mortalidad de los pacientes con EPOC, y es pues dejar de fumar, dejar el tabaquismo. Y nosotros vamos a tener la clasificación de los pacientes, pues de los grupos de los pacientes, para proponerles un tratamiento no farmacológico. Si se acuerdan, el grupo A era el que tenía como el mejor pronóstico, el B y C y D los de peor pronóstico. Entonces, en el grupo A les recomendamos dejar de fumar, actividad física y la vacunación, y en el grupo B les vamos a recomendar, pues B, C y D, le recomendamos lo mismo, pero le agregamos un plus al tratamiento no farmacológico, que alguno de ustedes lo mencionó, creo que fue Carlos, si no me falla la memoria, que es la rehabilitación pulmonar. Más adelante les voy a hablar de eso. Bueno, y el tratamiento no farmacológico, suspender el tabaquismo, es fundamental. Hay unas prácticas recomendadas para ayudar a los pacientes a dejar el tabaquismo, pues no son como objeto completamente de esta tutoría, pero se las voy a mencionar porque es fundamental para disminuir la mortalidad, como les había dicho. Esto es una estrategia, una mnemotecnia también, que consiste en preguntar, evaluar, asistir, como motivar al paciente a que deje de fumar. Y tres cositas fundamentales que tengo por acá. Hay tratamientos efectivos para tratar la adicción al tabaco, y todo paciente que tenga una adicción al tabaco se le debe ofrecer este tipo de tratamientos, y mucho más si tiene POC. Además, hay una relación, y me pareció muy interesante, en cuanto a la intensidad en la que yo hago consejería para que el paciente deje de fumar, y la efectividad que tiene eso para que en realidad deje de fumar. O sea, entre más yo insisto, el paciente más deja de fumar. Y la otra cosa es que hay unos tratamientos, y que esos tratamientos no tienen el mito de que somos pues un país pobre y no tenemos para sustentarlo, sino que el tratamiento de la adicción al tabaquismo es costo efectivo para el sistema, porque prevengo como tal enfermedades de alto costo como EPOC. Bueno, ya pasando de eso, vamos a hablar ahora de la reducción de los factores de riesgo. Ya habíamos hablado de lo del tabaquismo. Otra cosa que debemos hacer es mejorar las condiciones de ventilación de las casas, evitar las estufas a base de leña, la exposición a biomasa, y nosotros también recomendamos que los pacientes tengan pues una disminución de la exposición a factores irritantes, como los que se encuentran algunos tipos de trabajo como químicos, polvos, etcétera. Como ven, dejar del tabaquismo es evidencia A para el tratamiento de los pacientes con EPOC. Entonces, una duda existencial que surge aquí, y es una pregunta muy bacana, es si se pueden usar cigarrillos electrónicos como terapia para dejar de fumar, y si eso se puede utilizar. O sea, si yo le puedo decir a un paciente con EPOC, pues use cigarrillos electrónicos, que eso le va a ayudar para dejar de fumar. David dice que no, que salió un estudio hace poco que mostraba que son malos, que está en el New England Journal. ¿Alguien más sabe respecto a eso? Alejandro dice que pueden ser cancerígenos. Bueno, eso.
es cancerígeno, pero bueno. Bueno, entonces no les voy a contestar esta duda porque es muy interesante que vayan y busquen los estudios respecto a esto. Les doy una pista, simplemente en EPOC no se ha recomendado el uso de cigarrillos electrónicos, sino que deje completamente de fumar el paciente. El resto sí se los dejo a su búsqueda bibliográfica. Otra parte del tratamiento no farmacológico muy importante es la vacunación. La causa principal de las exacerbaciones de la POC son las infecciones del tracto respiratorio inferior y la vacunación de los pacientes para influenza estacional cada año y la vacunación para el neumococo son fundamentales en este tipo de pacientes. El tipo de vacuna que se puede utilizar en los pacientes respecto a neumococo para los menores de 65 años que tienen una vez menor del 40% se puede utilizar la vacuna de 23 serotipos, y para los pacientes que tienen más de 65 años se puede utilizar la vacuna de 13. En realidad pues eso ya va como pues, mucho al detalle en cuanto a vacunación. También es un tema importante para revisar. Que se queden grande, hay que vacunarlos contra neumococo y contra influenza. Bueno, y una pregunta que tengo y es demasiado importante para ustedes es si el tratamiento farmacológico, que fue lo que todos ustedes dijeron, impide la progresión de la enfermedad. Nadie sabe o no quieren participar. Depende de la adherencia al tratamiento. Lea muy bien la pregunta. ¿El tratamiento farmacológico impide la progresión de la POC? ¿Sí o no? Arriesguense, 50-50 de que les vaya bien. Eso es como la probabilidad de ganar un parcial de Jairo. Bueno, entonces yo le voy a responder porque es algo muy interesante. Miren que el tratamiento que nosotros mandamos por lo general para EPOC son los broncodilatadores, y en realidad no hay ningún estudio que demuestre que el tratamiento farmacológico impide la progresión. Lo que impide la progresión es la disminución de los factores de riesgo. El tratamiento farmacológico se hace para el control de los síntomas, la prevención de exacerbaciones y mejorar el pronóstico, pero la POC sigue progresando pues en cuanto a patología. Entonces, tratamientos farmacológicos se los voy a dividir en 4. Hay broncodilatadores, que es lo fundamental que utilizamos, hay antiinflamatorios, hay antibióticos y hay una cosa que se llama combinación de la terapia broncodilatadora, que vamos a hablar más adelante. Entonces, los broncodilatadores son todas esas siglas que ustedes estaban diciendo. Vamos a tratar como de hablar uno a uno para que nos quede un poquito más claro. Les traigo una propuesta que es hablar de qué grupo de broncodilatadores, cuáles son las siglas, cuál es el mecanismo de acción y cuáles son los efectos adversos principales. Entonces, los primeros son los betagonistas, SABA y LABA. La S es por short, que es de corta acción, y la L es por long, que es de larga acción. El mecanismo por el que funcionan los betagonistas es básicamente hacer agonismo de los receptores adrenérgicos tipo beta, y por lo tanto relajan el músculo liso de la vía respiratoria por un aumento en el AMP cíclico. Efectos adversos es precisamente los que se dan por la activación de los receptores beta, las taquicardias, las arritmias en pacientes que tengan predisposición y la hipocalemia. Beta 2 agonistas de corta acción, yo creo que el que más conocemos todos es el salbutamol. Todos estos medicamentos se utilizan por inhaladores, es como la vía de administración, y otros de corta acción, el fenoterol, el levalbuterol y la terbutalina. Y de larga acción tenemos el formoterol, el indacaterol, el ododaterol, el salmeterol. Todos terminan en erol los de larga acción, y los de corta acción pues básicamente el salbutamol es el que nos aprendemos así a grandes rasgos. Bueno, otro tipo de broncodilatadores son los antimuscarínicos. Las otras siglas que estaban diciendo, lo mismo. SAMA es porque son short
action, que es de corta acción, y LAMA porque son de larga acción. Lo que hacen es que bloquean la broncoconstricción inducida por la acetilcolina en los receptores M3, entonces son antagonistas específicos del M3. Y los de corta acción que más conocemos son el bromuro de ipatropio, y los de larga acción que más conocemos son el tiotropium, el bueno, no lo puedo pronunciar, la verdad, me cuesta mucho decirlo, pero ustedes saben de qué les estoy hablando, disculpen mi dislexia. El tiotropium y el bromuro de acleño. Efectos adversos de los antimuscarínicos: la sequedad de boca, el incremento del riesgo cardiovascular con el uso de bromuro de ipatropio. Eso es un estudio por ahí que hay de que aumentó el riesgo cardiovascular en pacientes con EPOC que se trataban con bromuro de ipatropio, pero es para tenerlo en cuenta por si se puede utilizar otro tipo de SAM. Bueno, otros broncodilatadores son las metilxantinas. No hay como un mecanismo así específico establecido por el que ejerzan su efecto. En general inhiben la fosfodiesterasa, aumentan el ánimo epicíclico y por lo tanto generan broncodilatación. Efectos adversos: la hipertensión, la taquicardia, cefalea y emesis, y la principal es la teofilina. Bueno, y ahora sí, una pregunta para ustedes es: ¿qué es la terapia broncodilatadora combinada y cuáles son los beneficios de esta? Alguien que quiera participar, escribir. Yo sé que ustedes saben mucho de esto. Es usar diferentes tipos de broncodilatadores AMA, LAMA, de acuerdo al estadio de la enfermedad en la que se encuentre. Sí, más o menos. ¿Alguien más? Gracias, Alejandro, por participar. ¿Nadie más? A ver, yo miro sus nombres para acusarlos. Alejandra Ramírez, Alejandro, el otro Alejandro, Camila Nao. Dime, Alejandra. Estaba en crisis. Ya vamos a hablar de eso. Al final vamos a hablar de las exacerbaciones. No te preocupes. ¿Nadie más? Bueno, entonces sigamos. La terapia broncodilatadora combinada es esto. Es que se utilizan dos tipos de broncodilatadores, o sea, dos grupos de broncodilatadores en el tratamiento de un paciente. Cuando se compara con la monoterapia, o sea, cuando se compara el uso, por ejemplo, de LAMA y LABA versus el uso solamente de LABA, se ha demostrado que hay una mejoría superior de los parámetros de espirometría, que hay una mejoría en los desenlaces reportados por los pacientes, que es muy importante, o sea, en los síntomas de los pacientes, y que previene las exacerbaciones más que la monoterapia. Entonces hay muchas combinaciones, no se las voy a decir todas, la guía las tiene todas, no creo que sea necesario aprendérselas todas, pero es simplemente para que lo tengan presente. Por lo general se utilizan combinaciones de corta acción, o sea, dos medicamentos de corta acción o dos medicamentos de larga acción, beta y muscarínicos juntos. Bueno, otro grupo de medicamentos que se utilizan en la POC son los corticosteroides inhalados. Tienen unas indicaciones precisas, se han evaluado sobre todo para la prevención de las exacerbaciones en pacientes que tienen predisposición a hacerlas. No son útiles en monoterapia, así que no hay tratamiento solo de corticosteroides inhalados en los pacientes con EPOC, pero en combinación con los broncodilatadores mejoran los síntomas. Sin embargo, no ha demostrado que mejoren la supervivencia. Algo importante de esto es que son unos tratamientos de uso regular en las exacerbaciones. Y una cosa importante y efecto adverso principal es que el tratamiento con los corticosteroides inhalados incrementa el riesgo de neumonía, especialmente en los pacientes que tienen la enfermedad grave. ¿Eso en qué nos repercute? Que si a un paciente le da
le da neumonía y tiene un EPOC muy grave, pues seguramente va a terminar en una unidad de cuidados intensivos con una falla respiratoria y no es lo que queremos, empeoraría la mortalidad. Además hay una cosa que se llama triple terapia, que es básicamente los 3 grupos de medicamentos que les he mencionado, los LAMA, y los corticosteroides. Bueno, ¿por qué es importante el nivel de eosinófilos en el tratamiento de la POC? Eso se los voy a responder yo. Los antiinflamatorios, se han hecho estudios y se encontró que los niveles de eosinófilos en sangre son un indicador de la respuesta al tratamiento con corticosteroides inhalados. Entonces se han puesto como unos niveles de referencia para determinar qué tan buena va a ser la respuesta al tratamiento, y a grandes rasgos tenemos esto, que tenemos una indicación fuerte de utilizar corticosteroides cuando tengo una historia de exacerbaciones frecuentes de EPOC, cuando tengo más de 2 exacerbaciones moderadas por año, cuando tengo eosinófilos mayor de 300 células por microlitro. Eso es quizá lo que les quería mostrar con esta tabla. Más de 300 es indicación para corticosteroides, es cuando tienen mejor respuesta estos medicamentos. Me gustaría decirles el mecanismo de acción de por qué cuando tengo más eosinófilos la respuesta es mejor con corticosteroides, pero no hay una teoría todavía estipulada para esto. Es como un hallazgo del destino todavía. Bueno, podemos considerar su uso cuando tenemos un rango de eosinófilos de 100 a 300 y pues no está recomendado su uso cuando tenemos eosinófilos menor de 100 porque la respuesta al tratamiento es muy poca. Hay otras cosas que nos condicionan esa respuesta, que es básicamente las exacerbaciones y las historias de infecciones que nos impiden el uso de corticosteroides. ¿Por qué? Porque si yo he tenido neumonía o he tenido tuberculosis y le voy a sumar un tratamiento con corticosteroides inhalados, pues pueden empeorar al paciente. Bueno, los antiinflamatorios entonces tienen unos efectos adversos determinados, que son las infecciones, las cosas que más motivan a el otro tutor de medicina interna, que es Mateo. Seguramente les hablaría mucho más de esto. Y es el aumento de la candidiasis oral, la neumonía, que es principal porque disminuye la supervivencia de los pacientes, la voz ronca y la tuberculosis. Pero estos efectos adversos no se ven en todos los pacientes, sino que se ven en fumadores, en mayores de 55 años, que tienen historia de exacerbaciones o de neumonía previa, en pacientes que tienen índice de masa corporal menor de 25 y en los pacientes que tienen una enfermedad grave. Voy a ver las preguntas un momento. Vamos a ver. Entonces las preguntas dicen que leí lo siguiente respecto a la teofilina. Vamos a resolver de una vez las dudas. No se recomienda el uso de teofilina, dado que la evidencia actual no apoya su uso preferencial sobre ninguna de las terapias inhaladas disponibles y porque su perfil de riesgo-beneficio es estrecho. Se sugiere su uso solo en pacientes que no son candidatos a terapias inhaladas. Ya vamos a hablar de la teofilina en específico. Es mala opción en casi todos los casos, eso es verdad, es de muy corta duración. ¿Sí? ¿Cuáles serían esos pacientes que no son candidatos a las terapias inhaladas? Entonces ya vamos a hablar de la teofilina para que sepas, Alejandra, cuáles son esos pacientes. Entonces aquí tengo los otros tipos de no, ya hablamos de la teofilina, claro. Deme un minuto para devolvernos y resolucionar esa duda de la teofilina. Bueno, más adelante, no recuerdo en qué punto en específico, pero más adelante vamos a solucionar esa duda. Bueno, sigamos por el momento con eso. Hay otros tipos de tratamientos dispuestos. Los glucocorticoides orales solamente están recomendados para la exacerbación, no se recomiendan en otro tipo de escenarios. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, que tienen una función antiinflamatoria, también en exacerbación de pacientes con enfermedad grave, y los mucolíticos para los pacientes que no reciben corticosteroides como una terapia adicional pues fuera de los broncodilatadores. Ha demostrado mejorar los síntomas. Bueno, antibióticos
Hay unos antibióticos recomendados, los macrólidos, acitromicina 250 al día o 503 veces a la semana, o eritromicina 502 veces al día por un año. Previene las exacerbaciones y se recomienda su uso en los pacientes que tienen mayor riesgo de sufrir esas exacerbaciones. Lo malo es que el efecto adverso principal es pasar de esto a esto. La resistencia antibiótica y las superbacterias ya están reportadas en pacientes que tienen EPOC, y por lo tanto el tratamiento va a ser mucho más difícil en esos pacientes con bacterias resistentes. Bueno, una pregunta que les quiero dejar para la vida es esto: ¿sirven los medicamentos dale, Mate, dale. Listo. Muchas gracias, Mate. Bueno, eso sí, quiero que ustedes lo consulten. Es un tema bastante llamativo. Otro tipo de medicamentos que van con la inmunomodulación que decía Mateo, el infliximab, es del grupo de los monoclonales anti-TNF alfa. La simvastatina es una del grupo de las estatinas que también tiene una función inmunomoduladora, y la vitamina D, que hay muchos estudios respecto a la inmunomodulación que hace. Quiero que ustedes lo consulten, es algo interesante, lo dice la guía GOLD por si lo quieren saber. Les voy a dejar la duda. Bueno, el tratamiento inicial entonces es lo que vamos a determinar dependiendo de varias cositas. Voy a poner la pluma porque eso es una parte muy interesante, muy importante, que seguramente lo que nosotros vamos a hacer como médicos generales. Entonces miren, tenemos los mismos grupos de clasificación: A, B, C o D, que si mal no recuerdan están por las exacerbaciones y por la clasificación funcional que tienen los pacientes. Entonces, para el grupo A está recomendada terapia broncodilatadora, independientemente de cuál sea. Para el grupo B utilizamos terapia broncodilatadora de larga acción, o sea, LABA o LAMA. Para el grupo C utilizamos LAMA. ¿Por qué? ¿Por qué no LABA? Y creo que era una de las preguntas que... No, porque era de exacerbaciones, disculpen. Los medicamentos LAMA antimuscarínicos han mostrado mejor control de los síntomas y de las exacerbaciones en los estudios. Por lo tanto, en esos pacientes que tienen mayor número de exacerbaciones, se prefieren los LAMA antes que los LABA, a pesar de que, entre comillas, el mecanismo de acción es muy parecido y tienen tiempos de duración parecidos. Y el grupo D, que son los pacientes que tienen el peor pronóstico funcional y mayor número de exacerbaciones, entonces hay varias recomendaciones que depende de qué tan sintomático esté el paciente y del número de eosinófilos que yo tenga en el hemograma. Entonces, el grupo D, sin estar muy sintomático, o sea, de 10 a 19, se recomienda LAMA. Cuando tengo más de 20 en el CAT, se recomienda LAMA más LABA. Y cuando tengo los eosinófilos más de 300, como les mostré anteriormente, entonces utilizo LABA y le sumo los corticosteroides, porque es cuando tengo mayor efectividad en el tratamiento. Después de que hice ese tratamiento inicial, o sea que clasifiqué al paciente en el grupo y le puse los medicamentos que requería, entonces voy a hacer un seguimiento de ese paciente, no solamente en la sintomatología, sino en todo lo que habíamos dicho de factores de riesgo, de cómo le va con el ejercicio, de calidad de vida, en fin. Pero en cuanto a las cosas que tienen que ver con los síntomas y el cambio de los medicamentos, tenemos este algoritmo que es muy bacano,
y es básicamente los pacientes se pueden partir en dos: en los pacientes que tienen síntomas predominantemente asociados con la disnea y en los pacientes que tienen exacerbaciones de la EPOC. Dependiendo de qué tanto tiene ese paciente después de que yo le puse el tratamiento inicial, entonces voy a tomar una ruta u otra. Supongamos el caso en que el paciente tenga síntomas asociados a disnea y también tenga exacerbaciones. La guía lo que recomienda es que yo tome el lado de las exacerbaciones. El tratamiento es quizás un poco más agresivo de este lado que en el lado de la disnea. Entonces vamos a empezar con el lado de la disnea. En este paciente partimos en el algoritmo con base en lo que tenía desde el tratamiento inicial. Ya en este algoritmo no vamos a tener en cuenta el grupo de clasificación del principio, sino el tratamiento que yo le puse en el primer momento. Por ejemplo, no vamos a hacer todos los algoritmos, pero simplemente para que vean la ruta en la que se lee. Un paciente al que yo le empecé LABA y tiene corticosteroides inhalados, o sea que era ese paciente posiblemente del grupo D que tenía más de 300 eosinófilos. Tengo varias opciones. Uno es subirle a una triple terapia y la otra es, si ese paciente ha mejorado en los síntomas relacionados con la disnea, hacer desescalamiento de la terapia. Los desescalamientos de la terapia son a veces bastante complejos porque cuando yo le quito medicamentos al paciente puede empeorar, entonces necesito un seguimiento muy estrecho para evaluar si empeoró o no, pero en algunos casos están recomendados. Cuando sí se debe hacer desescalamiento, por ejemplo, de los corticosteroides inhalados, cuando yo tengo neumonía o tengo una respuesta inadecuada precisamente porque le hice una indicación inadecuada de esos corticosteroides. Por ejemplo, un paciente que le mandé corticosteroides y tenía menos de 100 eosinófilos, entonces en la consulta, cuando ya lo estoy reevaluando, se los debo quitar precisamente porque no le funcionaban a él y ponerle un medicamento que sí le funcione, como un LAMA. Eso es así a grandes rasgos. Y en cuanto a exacerbaciones, entonces partimos también con base en lo que tenía el paciente desde la primera consulta. También está la opción de desescalamiento para los corticosteroides inhalados, y aquí vamos a sumar una línea importante, y es que el paciente que tiene LABA y LAMA y no mejora, entonces consideramos los eosinófilos y medimos. Si el paciente tiene más de 100 eosinófilos, entonces lo ponemos en triple terapia porque tiene buena respuesta a corticosteroides inhalados. Y si tiene menos de 100 eosinófilos, vamos a considerar otro tipo de medicamentos. La citromicina, como decía Mate, para los pacientes y la prevención de exacerbaciones. Y ese medicamento adicional, que es inhibidor de la fosfodiesterasa, se utiliza cuando los pacientes tienen un BF1 menor del 50% y tienen historia de bronquitis crónica. Esos como los algoritmos grandes de tratamiento. Quizás esas dos tablas son las más importantes en cuanto a lo que hacen los médicos generales, porque por lo general los otros tipos de tratamientos son ya del médico internista. Pues la POC es una enfermedad que muchas veces se remite a medicina interna porque tiene muchas cosas asociadas. Entonces estas dos cositas son como grandes y muy bacanas recordarlas. Bueno, y otro tipo de tratamientos que vamos a tener, disculpen, es eso, la rehabilitación pulmonar. Les voy a leer textual lo que dice la guía respecto a qué es rehabilitación pulmonar. Es una intervención integral basada en una evaluación exhaustiva seguida de terapias adaptadas al paciente, que incluyen, entre otras, entrenamiento físico, educación, intervención de autogestión con el objetivo de cambiar el comportamiento, diseñado para mejorar, y eso es lo más importante, la condición física y psicológica de las personas con enfermedades respiratorias crónicas, y para promover la adherencia a largo plazo a los comportamientos que mejoran la salud. Entonces es una terapia que tiene en cuenta muchas cosas. Como les había dicho, no se queden solamente con que los broncodilatadores es lo único que hay para hacer con los pacientes con EPOC, porque miren, la rehabilitación pulmonar reduce la hospitalización entre los pacientes que tienen exacerbaciones recientes. Está recomendada para mejorar la tolerancia al ejercicio, el estado de salud y la disnea, y lleva a una disminución de los síntomas de ansiedad y depresión que son frecuentes en este tipo de pacientes. Entonces ven que es muy importante este tipo de terapias como una cosa adicional que se ordena junto con los medicamentos. Bueno, hay otra cosa importante que se utiliza en algunos pacientes: la oxigenoterapia y la ventilación invasiva, por lo general en pacientes que tienen EPOC grave. Y
se hace con unos criterios específicos, y ese criterio fundamental es la hipoxemia. Cuando tengo niveles de oxígeno muy bajos, entonces está recomendado suplementar oxígeno en esos pacientes ya de manera crónica, que son los pacientes que vemos en las clínicas, que siempre tienen que tener oxígeno y tienen oxígeno domiciliario. Bueno, hay unas pequeñas cláusulas respecto a cuando el paciente tiene una hipoxemia, y en los casos en los que el paciente desarrolla hipoxemia ante los esfuerzos o ante el ejercicio, no está recomendado el uso de oxígeno domiciliario. Sin embargo, dependiendo de las condiciones del paciente, la guía dice que se puede dar la terapia, pues evaluando ya cada caso en específico. Y el soporte ventilatorio es otro de los tratamientos que se tienen específicamente en los pacientes que ingresan con exacerbaciones, son hospitalizados, y se utilizan básicamente en los pacientes que tienen hipercapnia, o sea, una presión arterial de CO2 mayor de 52. Entonces, cosa grande y muy bacano el algoritmo para poner oxígeno en un paciente con EPOC es esto. Si tengo hipoxemia, o sea, tengo una presión de CO2 menor de 55 en los gases arteriales, o tengo una saturación menor de 88, o en los casos en los que tengo presión de oxígeno mayor de 55 pero menor de 60, y tengo comorbilidades asociadas con la falla cardíaca derecha o la eritrocitosis. Entonces en esos pacientes prescribo oxígeno suplementario, y lo que quiero obtener es darle suficiente oxígeno hasta que el paciente llegue a una saturación mayor del 90%. Siempre tengo que reevaluar al paciente cada 2 o 3 meses y mirar si todavía tiene indicado el suplemento de oxígeno, y si lo que se le prescribió está siendo efectivo y está manteniendo la saturación por encima de lo que nosotros queremos. Entonces, pregunta de ronda de medicina interna, un poquito autista. Está recomendada la ventilación con presión positiva en pacientes con EPOC más apnea obstructiva del sueño. Los leo. Alejandro dice que sí. No, si la apnea es de origen central porque incrementa el riesgo cardiovascular. ¿Quién dice otra cosa? ¿Nadie más? ¿Nadie más se arriesga? Bueno, entonces el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño es otro tema completamente diferente, tiene muchas excepciones, pero sí está recomendada la ventilación positiva en pacientes que tienen EPOC y tienen apnea obstructiva del sueño, porque mejora la sintomatología respiratoria de los pacientes, y también mejora parámetros espirométricos, entonces sí está recomendada. Hay otras terapias en el manejo del EPOC, esas ya son cosas especializadas, se las traigo simplemente por cultura general, no son cosas que nosotros vayamos a hacer como médicos generales. Pues el que quiera estudiar cirugía de trasplantes o medicina interna o cirugía general de pronto sí la haga. Son cosas para solucionar problemas estructurales. Reducción del volumen pulmonar es básicamente resecar una parte del pulmón que tiene un compromiso por un enfisema marcado, y sí mejora los síntomas respiratorios, pero ya es un tratamiento quirúrgico. La bulectomía, que es quitar una bula, que es un espacio con aire dentro del pulmón. El trasplante de pulmón mejora la sintomatología, mejora la sobrevida en algunos años, y las intervenciones broncoscópicas, que tienen unas indicaciones muy particulares y no son de manejo del médico general. Bueno, cuando ninguna de esas terapias sirve a un paciente, y me parece fundamental, eso sí que lo sepan, cuando ya no le sirven los broncodilatadores, cuando la oxigenación no le sirve ni domiciliaria, cuando tiene muchas exacerbaciones, pues ese paciente lo más probable es que vaya a morir de EPOC, de una falla respiratoria. Entonces está esta opción, que es el cuidado paliativo de los pacientes. Hay muchos medicamentos disponibles para que ese final de la vida sea mucho más agradable que estar ahogándose todo el tiempo. Y esos medicamentos son los opiáceos, la estimulación neuromuscular eléctrica, el oxígeno, incluso eso me pareció muy curioso, que es ponerle pues, como ventilación directa en la cara al paciente para disminuir la disnea, mejorar el estado nutricional del paciente.
educar al paciente, hacerle rehabilitación pulmonar, soporte nutricional y hacerle intervenciones psicológicas para que el estrés y la ansiedad que desencadena la enfermedad pues disminuya. Muy importante eso. Ya casi acabando, vamos a hablar un poquito de exacerbaciones. Aquí está un poco la pregunta de Alejandra, si mal no recuerdo. Sí, Alejandra. Una exacerbación en la EPOC es un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que requiere una terapia adicional. O sea, es un paciente que ya tiene un diagnóstico de EPOC, que seguramente ya está en tratamiento para EPOC y que en un momento determinado, por cualquier causa, que hay muchas causas, tiene un empeoramiento de los síntomas respiratorios y entonces o requiere un tratamiento adicional al que viene acostumbrado o necesita consultar a emergencias porque se siente muy mal. Entonces se clasifican en leves, moderadas o graves dependiendo de qué tanto debo hacer yo para corregir la exacerbación, si solamente utilizo medicamentos de corta acción, si debo utilizar terapias combinadas o si definitivamente necesito hospitalizar al paciente y tomar todas las precauciones que eso requiere para que mejore la exacerbación. Exacerbación, la principal causa, ya se las había dicho, son las infecciones del tracto respiratorio inferior. Mate lo dijo, no es que hagamos profilaxis, pero es una cosa que se puede dar en cualquier momento, fundamental para evitarlas, además de los medicamentos que ya hemos mencionado, la vacunación para neumococo de influenza. Y siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial. Recuerden que son pacientes con muchas comorbilidades, entonces no solamente puedo decir, no, ese paciente llegó respirando maluco porque tiene una exacerbación del EPOC. Pues es muy posible que sea eso, pero que no se nos escape una neumonía, que no se nos escape un neumotórax, un derrame pleural, un embolismo pulmonar, por favor que no se nos escape, un edema pulmonar relacionado con otras comorbilidades del paciente como la falla cardíaca o una arritmia cardíaca, que son cosas que comprometen la vida del paciente y que se pueden camuflar dentro de ese espectro de, no, es una exacerbación y tratémoslo con broncodilatadores. Entonces siempre tengan la sospecha de que puede ser una cosa mucho peor. Y hay unas indicaciones grandes para la hospitalización de los pacientes que tienen exacerbaciones. Los que no tienen esas indicaciones, o se hacen dosis extra de los medicamentos o se le ponen otros medicamentos y no se hospitaliza. Pero sí son indicaciones de hospitalización: que tenga unos síntomas graves, que tenga una disnea mucho peor, que tenga frecuencia respiratoria aumentada, una disminución en la saturación de oxígeno o que tenga afectación del estado mental. Si tengo un paciente con una falla respiratoria aguda, es un motivo de hospitalización. Si tengo nuevos signos físicos que no tenía el paciente, como cianosis o edema periférico, que demuestran empeoramiento. Si tengo una falla en el tratamiento inicial de la exacerbación fuera del hospital, entonces lo hospitalizo para tratarlo. Si tengo presencia de comorbilidades muy graves que empeoran el pronóstico del paciente, como la falla cardíaca, las arritmias, también lo hospitalizo. Y un datico ahí adicional plus de los que me gustan a mí porque son muy sociales, es el soporte, poco soporte en la casa. Pues un abuelito que no tenga ayuda para el tratamiento ambulatorio también se debe hospitalizar. Manejo de las exacerbaciones graves. Básicamente se hace lo siguiente: se evalúan los síntomas, se toman gases arteriales, placa de tórax para hacer todo el diagnóstico diferencial, y hay como 4 cositas fundamentales en el tratamiento hospitalario, que son estas: se suplementa oxígeno en todos los pacientes, se le evalúa pues frecuentemente los gases arteriales y se va mirando cómo mejoran con la oxigenoterapia, se le ponen broncodilatadores, que los broncodilatadores que se utilizan, y aquí respondo a la pregunta de Alejandra, en las exacerbaciones hay varias opciones. Una es incrementar las dosis y la frecuencia de los broncodilatadores de corta acción. La otra es combinar de corta acción beta-2 agonistas, que son por lo general los recomendados, los SABA, por encima de los SAMA, y también puedo utilizar anticolinérgicos. Además, cuando el paciente ya tenga la resolución como el cuadro agudo, le pongo broncodilatadores de larga acción y puedo utilizar pues dispositivos especiales como los nebulizadores para ese tipo de medicamentos. Además, recuerden que las exacerbaciones hospitalarias son la única indicación de corticosteroides orales. También pueden ser indicación de antibióticos, específicamente si yo tengo signos de infección bacteriana, que es la causa de la exacerbación.
y debo considerar realizar ventilación mecánica no invasiva específicamente en los pacientes que tienen hipercapnia. Bueno, punticos claves sobre las exacerbaciones. Los beta 2 de corta acción son los medicamentos recomendados con o sin anticolinérgicos de corta acción. Son como el tratamiento inicial. Pues espero que te haya quedado claro, Alejandra. Además se pueden utilizar corticosteroides sistémicos, los antibióticos, y esto de las mirtazapines no es tan recomendada su uso porque tienen efectos adversos, entonces no se ha recomendado su uso dentro de las exacerbaciones, y tampoco se ha demostrado que mejore mucho la sintomatología, entonces pues como no tienen cabida dentro de ese contexto. Y recuerden que esto de la ventilación mecánica no invasiva lo van a ver mucho en sus próximas rotaciones, es cuando los pacientes tienen complicaciones respiratorias ya marcadas. Indicaciones para terapia intensiva, o sea, que mandes al paciente a UCI, esto ya es una cosa de internista, pero también se las quiero traer como cultura general. Cuando tengo disnea severa que no responde a la terapia de emergencia, o sea que lo tengo que remitir al paciente. Cuando tengo cambios en el estado mental, que eso habla mucho de hipercapnia, entonces necesito ventilación mecánica que por lo general se da en una UCI. Cuando tengo hipoxemia persistente o tengo empeoramiento de acidosis, o sea, tengo un paciente que va muy mal y a pesar de que lo estoy suplementando y que tengo ventilación invasiva, entonces necesito un ventilador mecánico que, como les digo, está solo en la UCI. Cuando tengo necesidad de eso es lo que ya les he dicho, de ventilación mecánica, y cuando tengo un paciente inestable hemodinámicamente que requiere vasopresores, entonces los vasopresores van asociados a un monitoreo invasivo y necesito un intensivista y una UCI para hacer ese monitoreo. Entonces, pregunta importante, por favor, los que estuvieron en mi tutorial anterior ya van a saber cuál es la respuesta, pero quiero que los que no me digan qué es lo más importante de todo lo que hablamos durante casi 1 hora de 20 minutos. Los leo. Es muy importante esta pregunta, la más importante de todas las que he hecho. Lo más importante. Y es muy simple la respuesta. Mate, ¿a ti se te ocurre algo? No, ni conociendo el Juan Josecito se te ocurre algo. Bueno, entonces va a sonar muy romántico, pero lo más importante es esto. Lo más importante es que ese paciente que está joven hoy, que fuma o que tiene muchas cosas en su vida, llegue a ser un paciente sano en su vejez. Entonces, lo más importante de todo esto es que siempre piensen que detrás de una enfermedad tan grave como EPOC, como enfermedad renal, como todas las estructuras de medicina interna, piensen que hay pacientes que sufren, hay familias que sufren, hay pacientes que se mueren muchos años antes, que es muy triste que pase eso y que son cosas que, como empecé la tutoría diciendo, son prevenibles y tratables. Así que la verdad, pues no sé, a mí me gusta que la piense como que podemos ser un poco más felices en el mundo. Y si ustedes están aquí estudiando hoy, un domingo a las 5:50, teniendo parcial y yo teniendo muchas cosas que hacer, es porque queremos precisamente que esa gente llegue a ser viejitos felices como los de esta película. No siendo más, muchachos, les recomiendo la guía Gold, es muy bacana. Hay una guía de bolsillo, tiene como 70 páginas, pero es bacana, y la guía grande sí como 150. Esa aplicación Drox para tenganla presente para el final si se las dejan usar, y la calculadora médica que nunca está de más para los calculitos. Muchísimas gracias. Antes de acabar y antes de que Mate coja el micrófono y la presentación, sí les quiero preguntar qué tal les pareció la tutoría, qué cosas tienen para mejorar, qué les gustaría que cambiara. Los escucho o los leo o como quieran, pero por favor opinen, que es una parte muy importante para mí.
Sí, yo les comparto las diapositivas, Camila, no se preocupen. Ahora se las subo al grupo. Bueno, muchísimas gracias muchachos. Le voy a dar ahora el paso a Mateo. Que esté muy bien, mucha suerte. Los quiero mucho. Besitos. Mate, ya voy a dejar de compartir y tú puedes compartir tu pantalla y activar tu micrófono.